Dios que iba a clamar no era a los ídolos, no era a los hombres, era a Jehová de los ejércitos. Amén. Así como nosotros clamamos solamente al Dios Todopoderoso cuando estamos en situaciones muy difíciles de nuestra vida. Las circunstancias, hermanos, que nos agobian cada día, a cada instante vienen situaciones difíciles a nuestras vidas en las cuales no hallamos qué hacer. Circunstancias tan terribles que pasamos muchas veces en silencio, muchas veces con dolor, muchas veces allí sufriendo, pero no hay nadie más a quien clamar, solamente al Señor Dios Todopoderoso. En este año estamos culminando ya este 2024, faltan unos pocos días para que terminemos este año, pero puedo asegurarles que en cada día que pasamos desde el 1 de enero hasta esta fecha, pasamos situaciones muy difíciles que nos quebrantaron, que nos hicieron llorar, que muchas veces que quisimos desistir ya por situaciones económicas, situaciones familiares, situaciones de enfermedad, pero siempre en todas esas situaciones tuvimos a alguien a quien clamar. Y luego de una prueba muy difícil, vimos la mano del Señor obrando a nuestro favor. Y vimos las cosas maravillosas que el Señor tenía para nosotros después de una prueba, después de un proceso muy difícil. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz, para daros a vosotros el fin que esperáis. ¿Cuántas veces en este año hemos pasado situaciones, hermanos, donde sentíamos que como que el Señor ya no nos escuchaba? ¿Cuántas personas en este año oraron o oramos y sentíamos como que el Señor ya no nos escuchaba? Como que sentíamos que ir a la oración en un momento de tristeza era, quizás no sentíamos nada y sentíamos que estábamos hablando solos. Muchas veces. Quizás solo a mí me pasó, no sé. Pero en ese silencio del Señor que duele mucho, porque el silencio de Dios duele, es cuando el Señor está probando nuestra fe, está probando nuestro carácter, está formando un carácter en nosotros, una paciencia o está produciendo paciencia en medio de esa angustia, en medio de esa incertidumbre que nosotros pudimos haber pasado, donde muchas amistades se nos apartaron, muchos conocidos se nos fueron porque estábamos pasando un proceso muy difícil. Hubieron quienes te juzgaron, hubieron quienes te acusaron injustamente, quienes te dieron una palabra de desánimo, que en vez de darte vida, en vez de animarte, te quisieron aplastar. Pero el Señor, al igual que has clamado en este año y en estos días que pasamos, Él sigue trayendo la invitación a todo aquel que quiera, a todo aquel que clame. Dice: clama a mí y yo te responderé. Porque nosotros tenemos a un Dios que responde en medio de cualquier situación. Tenemos a un Dios todopoderoso que tiene el control de cada cosa, de cada detalle que nosotros tenemos o pasamos. Él tiene el control de nuestra vida, pero Él quiere una cosa: que nosotros clamemos a Él, solamente a Él, en el momento de la angustia, en el momento de la desesperación, que nuestro clamor sea delante del Dios todopoderoso que nos llamó a su presencia, que nos llamó a sus caminos, aquel que te adoptó por hijo, aquel que te adoptó por hija. No tiene a nadie más a quien clamar, solo hay uno, y ese está en este lugar. Ese llegó a tu vida para darte una respuesta. Ese llegó a tu vida para libertarte de cualquier situación. Ese llegó a tu vida para romper las cadenas y está aquí para seguir obrando milagros en tu vida. Él tiene el control, hermano. Él tiene el control a cada situación. Jeremías lloraba, pero el Señor era su fortaleza.
Nosotros hemos llorado, pero el Señor es nuestro escudo. En Él está nuestra confianza. Cuando crees que todos se han ido, cuando todos te han abandonado, hay uno que está allí. Cuando ríes, ahí está Él. Cuando lloras, ahí está Él. Cuando estás triste, ahí está Él. Cuando estás alegre, ahí está Él. Porque Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él ha dicho: voy a estar con vosotros todos los días de tu vida. No te dejaré y no te desampararé. Hay alguien al que nosotros podemos acudir tranquilamente, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Él nos llamó, Él nos trajo a su presencia, Él nos adoptó por hijos. Muchas veces no queríamos, o muchos no queríamos servirle al Señor, pero pasaron situaciones en nuestras vidas que nos atrajeron a su presencia. Y Él dice: clama a mí, porque solo yo te puedo dar la respuesta a esa situación que estás viviendo. Solo yo te puedo dar la salida a ese problema que no le haya salida, que no hayas que hacer. Muchas veces hay problemas en nuestros corazones. Muchas veces hay cosas en los corazones que ni tu pareja sabe, ni tu esposa, ni tu esposo saben, pero Dios lo conoce. En la mañana el predicador hablaba de las palabras que dan vida y las palabras que dan muerte. En el poder de la lengua, en el poder de la boca, en la palabra que nosotros hablamos diariamente en medio de las dificultades. Si estás pasando un proceso muy difícil en tu vida, tu manera de hablar te va a llevar a la victoria o te va a llevar al fracaso. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra tiene poder, y en nosotros hay un poder que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Muchas veces el pueblo de Dios, me decía mi esposa, la iglesia tiene poder. En la boca del pueblo de Dios hay poder. Y le digo yo, el problema es de la iglesia muchas veces, no es del Señor. Porque nosotros tenemos autoridad de Él, y entonces verás la mano del Señor obrando a favor tuyo, obrando a favor de tu vida, obrando a favor de tu familia. Pero clama, clama, no tardes o no te rindas en clamar. No te rindas de clamar, porque el Señor tiene la respuesta. No hay carga que nosotros o no hay prueba que nosotros no podamos vencer. Si tenemos la ayuda del Dios Todopoderoso, podemos vencer. Hay situaciones que nos agobian, pero tenemos la plena confianza de que el Señor es nuestro ayudador. En mi angustia invoqué a Jehová, y Él me escuchó. Muchas veces los problemas pueden venir, o las situaciones pueden venir, porque el Señor está probando nuestra fe. Está probando nuestra confianza en Él. Muchas veces son procesos que el Señor permite en nuestras vidas, pero también muchas veces hay cosas que vienen a nuestra vida por las malas decisiones. Como cuando el Juancito decía que nuestra boca muchas veces nos mete a problemas muy serios. Muchas veces nuestra manera de hablar nos lleva a tomar decisiones equivocadas, decisiones en las que nos apartamos de la voluntad del Señor y nos empezamos a meter a cosas que no podemos llevar. Y cuando nos sentimos tan agobiados que ya no podemos, que ya no sentimos o ya no sentimos que ya desfallecemos, entonces es ahí donde el Señor empieza a obrar. Pero hay una cosa que tenemos que clamarle a Él. Dice la Biblia que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Él no lo va a despreciar jamás. Muchas veces las situaciones o las decisiones que tomamos nos llevan a problemas muy serios. Ustedes se recuerdan del profeta Jonás. Jonás dice que el Señor lo mandó a hacer algo, pero no fue, sino que huyó a Tarso.
a Tarsis. Se montó en un barco creyendo que iba a huir de la presencia del Señor. Y nadie puede esconderse de su presencia. Pero esto lo llevó a tener un problema muy serio, el cual en la tempestad, en el barco que iban, se formó una tempestad en el mar. Y los marineros echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Yo le estoy resumiendo un poco la historia. Y dice que cuando le preguntaron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque sabemos que por causa tuya este mal nos ha venido. Y él le dice, arrójenme al mar y se les va a calmar la tormenta. Pero dice la Biblia que en el mar estaba esperando un gran pez que tragó vivo a Jonás. Dice que 3 días estuvo en el pez, rodeado por algas marinas, quizás en medio del vientre de este pez, por las aguas, por los ácidos que quizás tenía el vientre de este pez. Y él estaba vivo allí por la misericordia del Señor. Él estaba allí. Muchas veces, hermanos, los problemas que nosotros estamos cargando o los problemas que podemos pasar, muchas veces son por malas decisiones. Muchas veces son por el modo de hablar de nuestra vida, de nosotros mismos. Por las decisiones que tomamos equivocadas. Y muchas veces ese pez representa el problema en el cual estamos viviendo. Y no hallamos la salida, no hallamos nada a qué aferrarnos en medio de ese problema, en medio de ese sufrimiento. Creemos que las aguas ya nos taparon y nos sentimos que ya no podemos respirar. Así se sentía Jonás en el vientre de ese pez. Así sentía que ya no podía más. Pero dice la Biblia que se acordó y se humilló delante del Señor. Váyase al libro de Jonás, capítulo 2, versículo 1. Gloria al Señor. 1, 2 y el versículo 7 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Versículo 2. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. El versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás estaba en el problema. Yo no sé si has tomado malas decisiones. Yo no sé por lo cual estés pasando en este día o este tiempo. Yo no sé por qué situación estés atravesando tu vida. No lo sé, pero sí sé una cosa: que si te humillas delante del Señor y te recuerdas que solamente Él te puede ayudar y clama a Él, entonces vendrá de parte de Él un tiempo de refrigerio para tu vida. Entonces vendrá de parte de Él la salida a esa situación que estás pasando. Entonces vendrá de parte de Él la respuesta a ese problema por el que estás viviendo. Y esa carga se va a ir de tu vida, pero solo tienes que clamar, solo tienes que humillarte delante de su presencia. Entonces la respuesta va a venir de parte de Dios. Los cielos se van a abrir a favor de tu casa, a favor de tu familia, pero solo tenemos que humillarnos y clamar a Él y solamente a Él. Pero muchas veces corremos a buscar ayuda en los lugares equivocados. Muchas veces corremos a buscar la ayuda en los amigos, en los familiares. Muchas veces corremos detrás de otras cosas y no buscamos al Señor Todopoderoso. Muchas veces hay orgullo en los corazones. Juancito decía en la mañana que hay personas que dicen: yo conozco lo que hay en mi corazón, pero el corazón es engañoso. Muchas veces hay orgullo, muchas veces hay soberbia en los corazones, muchas veces hay arrogancia, muchas veces no nos queremos humillar delante del Señor y preferimos pasar el problema, preferimos pasar la situación creyendo que en nuestras propias fuerzas nosotros podemos vencer. Y eso es un error. Esa es una mentira del diablo. En tus fuerzas no vas a poder, en tus fuerzas no vas a vencer. Pero si te humillas delante del Señor, entonces somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya, déselo fuerte. Tenemos la victoria en el Señor. La gente
debemos de aprender a humillarnos delante de su presencia. El rey Ezequías dice que hizo todo lo recto delante del Señor. Y le dijo el Señor, y enfermó, y le dijo el Señor al profeta: ve y dile a Ezequías que ciertamente morirás y no vivirás. Pero Ezequías se fue a orar, a clamar al Señor. Y dice que se volteó contra la pared y clamó y le dijo: Señor, yo he sido justo delante de ti. He andado en rectitud. He andado en obediencia. Tú lo conoces. Dice que clamó a él. Pero el Señor lo sanó. Porque había una respuesta de parte de Dios. ¿Qué tenía que hacer Ezequías? Orar por misericordia. Clamar por misericordia al Dios Todopoderoso que lo había puesto por rey sobre Israel. Y vino de parte de Dios la respuesta a este rey. Y vivió 15 años más, se le añadieron. Pero clamó confiando en el Dios Todopoderoso. Hay dos cosas: clamor y fe. Que la fe no falte en nuestras vidas. Que la fe no mengue, sino que crezca cada día. El Señor le decía a los discípulos: si tuvierais fe como un grano de mostaza. Y comparó el grano o la semilla de mostaza, siendo la más pequeña, pero tenía propiedades muy poderosas, las cuales era muy resistente. No se podía contaminar o no se podía mezclar con otras semillas. Pero también cuando crecía esta semilla, se hacía un arbusto tan grande donde las aves del cielo podían posar en ese árbol. La fe, hermanos, es lo que nosotros debemos de mantener firmes en medio de esa circunstancia muy difícil, en medio de esa situación que te agobia, que tu fe no mengue, que ese clamor al Señor siempre esté día y noche, noche y día, que estemos clamando al Señor y veremos su gloria, pero que nuestra fe no falte. ¿Sabías que lo que ataca el enemigo es tu fe? Trayendo duda, trayendo incredulidad muchas veces. Y muchas veces le damos o quizás le hemos dado lugar al enemigo. Pero no se trata de darle lugar a la duda. No se trata de darle lugar a la incredulidad. Esos dardos van a venir, pero nosotros tenemos que reprenderlos en el nombre de Jesús. Orar, ayunar para que esa fe crezca cada día. No podemos seguir dudando del Señor. Tenemos a un Dios todopoderoso. El Señor se entregó por nosotros, aleluya, para darnos todas las cosas. Estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Cuando la gente te mira o te quiere menospreciar, el Señor te mira con ojos de amor. Estamos sentados en lugares celestiales. Aunque la gente nos quiera ver como cualquier cosa, tenemos en el Señor esa respuesta, tenemos en el Señor esa esperanza. Pero clamemos, no nos cansemos de clamar día y noche. De madrugada escucharás mi voz. De madrugada estaré delante de ti y a ti oraré y tú escucharás mi oración. Pero clamemos confiando de que el Señor va a hacer algo en nuestra vida. Clamemos porque Dios tiene el poder. No hay problema más grande que Dios. No hay enfermedad más grande que Dios. El cáncer no es más grande que Dios. Los problemas en los riñones no son más grandes que Dios. Los problemas en el páncreas, en el colon, en cualquier órgano que nosotros tengamos, los problemas que puedan haber allí no son más grandes que el Dios Todopoderoso. El Señor nos formó en el vientre de nuestra madre y todas las cosas que Él escribió acerca de nosotros se van a cumplir. El Señor nos llamó para que fuésemos reyes y sacerdotes delante de Él, para que ministremos su palabra, para que ministremos las cosas del Señor. Y las cadenas se pueden reventar. Los yugos se pueden podrir. Las enfermedades pueden abandonar los cuerpos. Pero si creemos y clamamos delante del Señor,
Pero si te dejas meter una palabra negativa, entonces te vas a quedar con esa palabra negativa. Te pueden decir, de eso no vas a salir, pero tu manera de hablar te va a decir, aleluya, que vas a salir de esa situación. Aunque la gente quiera verte destruido, hay un Dios que te dio la victoria y ese está en este lugar. Clamemos a Él, clamemos delante de su presencia y vamos a ver la mano poderosa de Dios obrando a nuestro favor. También hay decisiones que nos apartan del Señor. El hijo pródigo se apartó. Dice que pidió todo lo que le correspondía a él y el papá se lo dio, pero la mala decisión se lo llevó por otro lado. ¿A dónde te están llevando tu manera de hablar o las decisiones que estás tomando? Vienen los problemas. Este hombre en el capítulo 15 de San Lucas, versículo 17, creo yo que es al 22, Lucas capítulo 15. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su casa, a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Las malas decisiones lo llevaron a derrochar todo lo que el padre le había dado. Mientras tenía dinero estaban los amigos, mientras tenía dinero estaban las mujeres, mientras tenía dinero todo el mundo lo atendía, era agradable a todas las personas, pero cuando se le acabó todo, se dio cuenta de su realidad, que no hay hombre que pueda ser fiel. Todo hombre es mentiroso, mas Jehová es veraz. Las personas te pueden rodear y te pueden abrazar en el momento que estás bien económicamente, en el momento que todo está bien, pero toma una mala decisión y sufre las consecuencias, porque allí te das cuenta que a los amigos o las personas en las que has confiado te pueden abandonar. Y cuando te miras solo, solamente tienes a alguien a quien clamar. Este hombre dice que tenía tanta hambre que quiso comerse las algarrobas que los cerdos comían, pero ni eso le daban. Por sus malas decisiones estaba pasando un problema de economía muy serio, donde el hambre estaba acabando con su vida. Es terrible estar aguantando hambre. Es terrible pasar necesidades. Pero muchas veces son por las decisiones que tomamos. Pero dice que volvió en sí y dijo: volveré a la casa de mi padre. ¿Y a quién clamó? Al Dios Todopoderoso. Porque dice: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero no importa si has cometido errores, no importa si has tomado malas decisiones, el Señor siempre está con los brazos abiertos, esperando a que tú te arrepientas, esperando a que tú clames a Él y vuelvas a Él para encontrar en Él el oportuno socorro. Yo no sé por lo que estás pasando, yo no sé cuál es la situación, pero hay un Dios que ha prometido respondernos y Él está aquí, y milagros Él puede hacer en tu vida. Si tú crees, un milagro sucederá en tu vida. El Dios de lo imposible está en este lugar. El Dios de lo imposible está aquí y quiere hacer un milagro en tu vida. Ponte sobre tus pies.